Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del Congreso Nacional de Vivienda, en donde vamos a abordar esta segunda parte de aspectos. Ayer estudiábamos o analizábamos en distintas mesas y ponencias los fallos que había en el funcionamiento del mercado privado como mecanismo para obtener un alquiler asequible y un acceso a la vivienda asequible, que es el objetivo y el análisis de este Congreso. Y hoy vamos a analizar la segunda pata, ¿no?, del problema, que es la necesaria intervención pública, el papel que tienen las administraciones públicas en facilitar o gestionar el que pues se pueda acceder a una vivienda asequible. Administración pública y políticas de vivienda en España, una revisión crítica, es el título de la exposición que va a llevar a cabo nuestro ponente de hoy, que es un lujo poder contar con don Gerardo García Álvarez, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Él es un auténtico especialista en la materia en la que nos va a hablar. Ha hecho estancias de investigación en muchas universidades extranjeras, ha trabajado mucho en contratación pública, miembro de la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de Aragón. Él tiene no solamente un currículum bastante extenso sobre esta materia, en forma de publicaciones, monografías y artículos de revista, y además tiene experiencia profesional en la misma a través de distintas actividades que ha realizado. Por lo tanto, es una persona óptima para podernos hablar de este tema complejo, pero desde luego extraordinariamente importante. Así que, querido Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este congreso y tienes la palabra, puedes comenzar cuando quieras. Bien, pues en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Cuena por su invitación, por su amable presentación. Gracias, aunque no esté presente, a mi compañero y amigo Julio Tejedor, que es codirector del Congreso. Enhorabuena a los dos por el gran logro del Tratado de Vivienda, que realmente marca un antes y un después en la bibliografía sobre esta materia que nos preocupa a todos. Y a mí lo que se me ha encargado es establecer una perspectiva de cuáles ha sido la evolución de las políticas de vivienda, intentando pues sacar algunas consecuencias, ¿no?, de esta evolución y de las circunstancias en que se ha producido y a dónde nos ha llevado. Me pongo el cronómetro para evitar excederme mucho en el tiempo. Bueno, la verdad es que las políticas de vivienda nacen con el siglo XX, ¿no? Con los primeros años del siglo XX. Hay alguna actuación anecdótica anterior, se suele citar una Real Orden de 1853 en el cual el gobierno del general Lersundi, un moderado, pues instaba a los gobernadores civiles a excitar el celo de los ayuntamientos para, allegando medios diversos, desde rifas hasta donaciones, pasando incluso por recursos tributarios o presupuestarios, promover viviendas para las clases más desfavorecidas. Pero es realmente con la ley de 1911 de habitaciones higiénicas y baratas, posteriormente seguida por la Ley de Casas Baratas de 10 de diciembre de 1921, cuando realmente se inicia algo que seriamente se puede considerar una política de vivienda. Se dirigía esa primera ley de 1911 a un grupo poco definido de personas con emolumentos modestos, y se planteaban diversas medidas de apoyo económico y cesión de suelos públicos con la finalidad de promover estas viviendas. La verdad es que fue un relativo fracaso porque, por un lado, las cesiones de suelos públicos no se empezaron a materializar hasta 1920, porque las cajas de ahorros y el Banco de Crédito Hipotecario no hicieron uso de la ley, porque las cooperativas, que eran a las que primariamente estaba dirigido, con pocos miembros y que tenían que adquirir el suelo porque las cesiones no terminaban de funcionar, pues no consiguieron allegar fondos necesarios para poner en marcha políticas significativas. Y por eso en 1921 se retoma la cuestión, se establece una nueva regulación, una de cuyas características es que se extienden los destinatarios de la política también a lo que serían las clases medias. Hay un párrafo del preámbulo que no me resisto a citar. Se dice que se quiere apoyar también a la clase media, tan necesitada de la acción tutelar del Estado, y dentro de ella, de un modo más especial, a los que con la pluma, con el cultivo de las bellas artes o con su cotidiano servicio en los departamentos oficiales, enaltecen a la patria rindiéndole el tributo de sus obras y la luz de su inteligencia.
Bueno, aunque en estas primeras iniciativas realmente resultó fundamental la persona de Antonio Maura es el que todavía como ministro de un gobierno de Francisco Silvela pone en marcha el Instituto de Reformas Sociales. Es Adolfo Posada, director del mismo, quien redacta el primer anteproyecto de lo que luego sería la ley de 1911. Había sido también Antonio Maura el que aprueba la ley, la Instrucción General de Sanidad, donde por primera vez se establecen algunas indicaciones de tipo urbanístico sobre la higiene y sobre todo las condiciones higiénicas necesarias en las viviendas. En 1921 es de nuevo el último gobierno en el que preside Antonio Maura el que retoma y promueve la adaptación de la ley, pero pese a ese protagonismo de una persona singular, la verdad es que en estas primeras acciones en la materia aparecen ya elementos característicos de lo que luego va a ser la acción en materia de vivienda, ¿no? Primero, prueba-error, prueba-error constantemente, introduciendo nuevas actuaciones que funcionan o no funcionan, proliferación normativa. Para cada rectificación se requiere una nueva norma con rango de ley normalmente, proliferan enormemente las leyes en este ámbito. Cada política tiene aparejada una ley. El marco general llegaría muchísimo más tarde. Y luego que se busque maximizar el impacto en el incremento del parque de viviendas con el recurso a la clase media, porque realmente lo que se recurren es a apoyos relativos a la vivienda destinada a la venta privada y destinándolos también a la clase media, el apoyo necesario para conseguir un aumento significativo del número de viviendas es mucho menor. Bueno, la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923 es la gran época en esta primera fase de la vivienda barata, de lo que entonces se denominaban viviendas baratas. La dictadura de Primo de Rivera aplica políticas keynesianas de estímulo mediante la promoción de obras públicas y también la promoción de obras privadas en la construcción de viviendas. Se aprueban varios decretos leyes, se sustituye el sistema anterior de apoyos mediante subvenciones por un sistema de primas que se fijan en un porcentaje de los costes de suelo y construcción y que se pagan a la terminación de las viviendas. Y esto, unido a una época de considerable expansión económica, pues hace que se multiplique considerablemente el número de viviendas que se construyen en este momento, ¿no? Eh, son Se generan también la garantía de créditos hipotecarios, se limitan los tipos de interés máximos de los mismos, se apoya a las cooperativas. En este momento es un momento de proliferación de cooperativas de diverso tipo, de eclesiásticos, de funcionarios, de colegios profesionales, de clases medias en gran medida, que realizan una labor de promoción muy considerable. La Segunda República no tuvo propiamente una política de vivienda, ¿no? Hubo un apoyo a las cooperativas, se mantuvo un apoyo a las cooperativas, cooperativas intentando que entrasen las cooperativas obreras. Es un gobierno moderado, en 1935, el gobierno de Chapa Prieta, el que promueve una ley primero en 1934, posteriormente, en 1935, la famosa Ley Salmón, cuya finalidad confesada, primordial, era estimular el empleo a través de la promoción de vivienda privada. Chapa Prieta ya había planteado una iniciativa similar cuando era ministro en el gobierno de García Prieto, el último gobierno de la Restauración, cuando es presidente del Consejo de Ministros, pues ante una situación de crisis económica grave que se está produciendo durante los años 30 como consecuencia de la crisis del 29, plantea estas medidas de impulso a la construcción dirigidas efectivamente a las casas baratas, pero intentando promover a través de ellas un aumento del empleo. Y efectivamente, se consigue en el año 1935, de forma muy inmediata, un incremento muy grande de las licencias urbanísticas de edificación de este tipo de viviendas que se otorgan en gran medida como consecuencia de que la partida presupuestaria que se destina a 200 millones de pesetas era bastante considerable para la época. Después de la Guerra Civil, se produce una continuidad básica en las políticas en esta materia. No hay una gran cesura motivada por cuestiones ideológicas. Incluso hay normas posteriores a la Guerra Civil en las cuales se obliga a que aquellos edificios que han sido promovidos conforme a la Ley Salmón especifiquen en un cartel que efectivamente su financiación procede de esa vía.
Lo que sí se produce en la posguerra es una reorganización. Se crea el Instituto Nacional de Vivienda, originalmente adscrito al Ministerio de Trabajo, porque realmente después de la Guerra Civil, efectivamente, sigue habiendo un déficit importante de viviendas agravado por las destrucciones que se habían producido durante la Guerra Civil de cientos de miles de viviendas, pero además se produce un problema grave de desempleo y la adscripción al Ministerio de Trabajo pues es una evidencia de los fines que se persiguen, aunque en 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda, que efectivamente asumirá estas funciones. El objetivo era, como digo, aumentar el parque de viviendas. Se recurre primordialmente a un apoyo durante medidas diversas, fundamentalmente préstamos y subsidiación de intereses dirigidos a la iniciativa privada, predominantemente a las cooperativas, dirigidos a la adquisición de propiedad. Se busca, de nuevo, conseguir el máximo impacto y para eso, entre otras cosas, se limita el coste de las viviendas susceptibles de apoyo público y se abre la posibilidad de su adquisición a la clase media. Esa preferencia por la propiedad responde muy probablemente a motivos ideológicos. Se puede recordar que en el Fuero de los Españoles se establecía una obligación de promover el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana, y entre ellas la primera, el hogar familiar. Hay también motivos prácticos. Se considera que los arrendamientos no responden adecuadamente a las necesidades. Famoso el preámbulo de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que califica a los arrendamientos de remedios ocasionales que resuelven el conflicto de intereses de un modo imperfecto, imponiendo a la propiedad una carga que difícilmente puede sobrellevar. Pero sobre todo se busca maximizar el impacto, minimizando la aportación pública. Y fundamentalmente por esto, aunque es una época en que la promoción pública y corporativa, no solo la privada, tiene una importancia relevante, en ningún momento se intenta la constitución de un parque público de viviendas que habría supuesto la asunción de la totalidad de los costes de promoción por parte del erario público, en vez de una parte mínima de impulso, como se hacía en la práctica. En estos momentos, 1956 tiene una relevancia muy considerable en este sector la aprobación de la Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, que es la primera ley integral en materia urbanística que se aprueba en España y que responde a unas necesidades muy específicas y muy concretas. Es un momento en el que ya se está produciendo de forma acelerada el éxodo rural, el crecimiento, por tanto, de las ciudades a las que llegan muchas personas, a las que hay que alojar. Se está produciendo una expansión, en algunos casos bastante desordenada, de las ciudades y se quiere ordenar ese proceso, pero en un momento en que la administración dispone de pocos recursos y quiere minimizarlos, se articula un sistema, una ingeniería jurídica de una cierta complejidad para conseguir pues, que las nuevas viviendas tengan los servicios urbanísticos básicos, ¿no? El acceso rodado, encintado de aceras, alumbrado público, abastecimiento y evacuación de aguas, cuestiones, servicios muy básicos, ¿no? Pero como digo, ello se articula a través de un proceso de urbanización, de consecución de nuevo suelo para la expansión urbana, en el cual, si bien la administración planifica, dirige, controla, quien financia y ejecuta son los particulares. Como esos particulares propietarios de suelo en las inmediaciones de las ciudades en muchos casos no dispondrán de los recursos financieros necesarios, es preciso acudir al crédito hipotecario. Y para facilitar ese crédito hipotecario es necesario tener un buen sistema de valoración de suelo y para eso hace falta una planificación detallada y considerablemente rígida, que sigue siendo una de las características del urbanismo español actual, ¿no? Bueno, aunque ese es el sistema predominante, las juntas de compensación, la ejecución privada de la urbanización, la verdad es que también hay supuestos de urbanización más o menos cuidada, de más o menos calidad, urbanización pública, ¿no? Por un lado, en los años 50 son muy relevantes pues, las actuaciones de lucha contra el chabolismo y la infravivienda,
promoviendo una serie de poblados, así se llamaban, poblados dirigidos, poblados agrícolas, poblados mínimos, poblados de absorción, finalmente con una denominación más tecnocrática, unidades vecinales de absorción, que eran promociones públicas realizadas muy rápidamente, con calidades constructivas malas, no siempre calidades arquitectónicas malas, hubo diseños interesantes, pero calidades en principio de materiales malas. Se permitía que los destinatarios de estas viviendas pagasen una parte significativa del precio, un 20%, mediante su aportación personal a la construcción. Esto, en principio, estaba pensado para periodos muy limitados, 10 o 12 años, pero estas situaciones transitorias tienden a prolongarse, incluso ahora mismo subsisten algunos de estos antiguos poblados. Más importancia probablemente tiene, desde una perspectiva general, actuaciones de promoción pública directa de la urbanización, entre las cuales las más importantes fueron las ACTUR, las actuaciones urbanísticas urgentes. Eran supuestos promovidos al margen del planeamiento municipal, promovidos directamente por la Administración del Estado. Con un mecanismo muy ágil se aprobaba simultáneamente el plan especial y el proyecto de urbanización, se ejecutaba por medios públicos, iba dirigido a la producción rápida de suelo que se ponía en el mercado, una parte destinada a vivienda protegida, otra a vivienda libre, pero intentando por esta vía de aumentar la oferta contener los precios. Bueno, fueron muy relevantes este tipo de actuaciones. Se realizaron 3 en Barcelona, una en Madrid, 3 cantos, en Valencia, Sevilla, Cádiz. En Zaragoza tiene una importancia enorme. En Zaragoza se expropiaron, se ejecutaban estos sistemas mediante el sistema de expropiación forzosa. Y en Zaragoza se expropiaron 670 hectáreas. Estaba previsto una urbanización para 150 200.000 personas. Al final se han quedado en unas 120.000, pero realmente ha tenido una relevancia urbanística evidente esas 120.000 personas y la habilitación de toda la margen izquierda del Ebro, que hasta ese momento estaba totalmente desocupada, lo cual era una zona inundable, requirió realización de obras de defensa, etcétera. Una urbanización de una categoría muy considerable. Bueno, en torno a 1960 se produce una cierta inflexión en las políticas de vivienda. Hasta ese momento, la promoción pública y corporativa de la vivienda protegida había sido muy relevante. La construcción se realizaba mediante la selección de un contratista privado mediante el sistema de subasta, pero la promoción era pública. Y se pasa, a partir de 1960, a un impulso a la promoción privada para su adquisición en propiedad. En el plan de vivienda 5660 se estima que solamente el 45,5% de las viviendas eran de promoción privada, de las viviendas de protección pública eran de promoción privada, mientras que en el periodo 1961-76, el tercer Plan Nacional de Vivienda, la proporción de vivienda de promoción privada asciende al 84%. Son años de producción muy considerable de vivienda protegida. El momento culmen es 1964, cuando se realizan cerca de 350.000 viviendas, pero los años 60 están en cifras similares, muchos de ellos. Crisis económica de nuevo, 1973, crisis del petróleo, y de nuevo se recurre a la vivienda, al impulso a la vivienda como mecanismo para la lucha contra el desempleo. Hay diversos decretos leyes del 75, del 76, decreto ley del 76 sobre inversión en vivienda, en el que se introduce un cambio que resultaría relevante porque se establece aquí un cambio en el destinatario del fomento, que pasa a ser el adquirente de la vivienda social, al que se exigía no disponer de otras viviendas, destinarla a su domicilio habitual. Por eso se pone en marcha unos mecanismos de una cierta complejidad, de calificación subjetiva de las familias beneficiarias, junto con la calificación objetiva de las viviendas objeto del fomento. Se regula también en este momento la expropiación de las viviendas protegidas por incumplimiento de la función social de la propiedad. Cuando ese adquirente no las utiliza para vivienda habitual o las alquila, pues entonces se promueve la expropiación forzosa de la vivienda. Bueno, había un mandato de refundición y objeto de ese mandato de refundición es el
Real Decreto 2960 de 1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de legislación de viviendas de protección oficial. Se le seguiría todavía formalmente preconstitucional, aunque por poco, el Real Decreto Ley 31 de 1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda de protección oficial, que constituye la cristalización de la normativa al respecto y que se encuentra todavía en vigor y que ha servido para, de alguna manera, encauzar los planes de vivienda, servir de referencia para los planes de vivienda estatales que se han seguido aprobando y ejecutando después de la Constitución. Aquí se contenía un régimen muy completo, un ámbito de policía regulando cuidadosamente la calificación de vivienda, estableciendo también un régimen específico de carácter sancionador, medidas de fomento, estableciendo un régimen de financiación a la promoción y adquisición de viviendas y las ayudas personales a los adquirentes con menos medios. Servicio público, se regulaba la promoción pública de viviendas. Sigue una línea simplificadora. Es un régimen jurídico con una combinación de ayudas al crédito hipotecario para adquirente y promotor, con una ayuda económica personal para facilitar el acceso a la vivienda a las personas a las familias con escasos medios económicos, ¿no? Se facilita el préstamo con garantía hipotecaria, se subsidian los préstamos de los cualificados concedidos para la adquisición de viviendas. Hay que tener en cuenta que, aunque haya una continuidad básica en el régimen jurídico de la vivienda, se producen cambios externos sociológicos que cambian considerablemente su significado, ¿no? La vivienda protegida siempre se ha caracterizado por una limitación en el precio de su venta o de su renta. Esto, sobre todo en el caso del precio de la venta, originalmente no era nada problemático porque, por un lado, o los precios de la vivienda libre de la protegida eran bastante similares, o la vivienda protegida o barata, o según se llamase en cada momento, y la libre eran muy distintas en cuanto a tamaño y calidades constructivas. Plantea mayores problemas en la actualidad porque la distancia entre el precio de la vivienda protegida con algún régimen de protección y la vivienda libre ha aumentado enormemente. Se llegó a acercar en algún momento, en los peores momentos de la crisis originada en 2008, pero son considerablemente diferentes, lo que hace que el beneficiario de la vivienda libre, perdón, de la vivienda protegida, esté recibiendo, sea el beneficiario de un instrumento de discriminación positiva, lo cual obliga a una serie de medidas de control, verificación, como los registros de solicitantes que en un momento dado pusieron en marcha las comunidades autónomas. En un sentido coincidente, originalmente la finalidad de esa limitación de precio era predominantemente contener los costes que para el erario público suponían el apoyo a la promoción de este tipo de viviendas, mientras que ahora estaremos de acuerdo en que el significado primordial es contener, limitar el esfuerzo de las familias respecto a su renta disponible en la adquisición de viviendas. Por tanto, también desde este punto de vista cambia significativamente la relevancia de este tipo de instrumento y su significado sociológico, ¿no? La Constitución, ya sabemos todos, establece un derecho a la vivienda digna y adecuada. Desde un punto de vista práctico, probablemente ha resultado más relevante el 148, 3, 1.3, en el cual se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman competencias exclusivas en materia de urbanismo y de vivienda. Todas las comunidades autónomas, de forma inmediata, lo asumieron en sus estatutos de autonomía. Esto ha llevado a una pérdida muy considerable de las capacidades normativas del Estado, lleva a que la normativa del 78 se encuentre todavía en vigor en el ámbito estatal, cuando la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda intentó regular la vivienda protegida en el artículo 16, pues ese artículo sería declarado inconstitucional en la sentencia 79 de 2024. También se declaró inconstitucional una parte del régimen de los parques públicos de vivienda al entender que no existe competencia del Estado para regular la materia específica que es competencia de los legisladores de las comunidades autónomas. En todo caso,
Sobre la base de esa normativa estatal, como digo, formalmente preconstitucional, se han seguido articulando los planes de vivienda, aunque la ejecución correspondiese a las comunidades autónomas a partir de un determinado momento a través de convenios bilaterales. En todo caso, los planes de vivienda no son planes en los cuales se busque la coordinación de las diferentes acciones públicas en materia de vivienda. Son fundamentalmente mecanismos de ordenación, armonización más o menos conseguida de los mecanismos de fomento en materia de vivienda. Su objeto es, por tanto, bastante poco ambicioso desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿no? Una medida de mucho impacto, se ha hablado mucho de ella, el decreto Boyer, el famoso decreto ley 2/1985, medidas de política económica que afectaba, entre otras muchas cuestiones, a los arrendamientos urbanos, liberalizándolos sin efectos retroactivos. Fue concebido como un mecanismo de rebaja de los precios del alquiler, pero lo que hizo fue polarizar el mercado de arrendamientos. 10 años más tarde, en 1994, se estima que solamente el 20% de los arrendamientos urbanos estaban acogidos a este régimen liberalizado y el otro 80% seguía en el régimen anterior. Dicho sea de paso, este mantenimiento de la congelación para todos esos arrendamientos fue considerado constitucional por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 89/1994, invocando la función social de la propiedad, que, como sabemos, comporta que, al revés que con otros derechos fundamentales en los cuales hace falta establecer una ponderación de derechos para ver si la incidencia sobre el mismo puede ser desproporcionada o excesiva, en este caso se limita a la protección del elemento esencial asociado, pues, con una utilidad económica, alguna utilidad económica para el propietario. Dicho sea de paso, no es esta la aproximación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicho sea muy de paso, que en algunos casos, como en la sentencia de 28 de enero de 2014, en el asunto Vito y otros contra Eslovaquia, pues consideró que el mantenimiento de un sistema de congelación de rentas en los ámbitos urbanos, en determinados ámbitos urbanos, resultaba desproporcionado y excesivo, incidiendo de forma desproporcionada sobre un concreto grupo social que tenía que asumir los costes de una política social que beneficiaba a todos. En la década de 1980, pues hay dos ciclos económicos, los recuerdo: recesivo en la primera mitad, a partir de 1985 expansivo. En materia de vivienda, yo creo que tuvo mucha relevancia el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, porque es un plan en el que se parte del presupuesto de que Madrid no va a aumentar ya la población, de que por tanto no es necesario zonas de expansión de la vivienda, es necesario acudir a la renovación urbana, la rehabilitación. Sí que se hacen previsiones grandes de suelo industrial para combatir el desempleo. Eh, Se pone el énfasis en la recualificación urbana. Claro, cuando se entra en el ciclo expansivo, pues realmente esas previsiones se revelan desacertadas, se produce una expansión, un aumento enorme del precio de la vivienda en muy poco tiempo, sobre todo en Madrid, pero con repercusiones, con ondas de choque en el resto del territorio nacional. Y eso da lugar a una respuesta del legislador en el ámbito urbanístico mediante la Ley 8 de 1990 de reforma de la Ley del Suelo, una ley que aumenta el intervencionismo público intentando luchar contra la especulación, y que también es una ley muy relevante en materia de valoraciones. Se busca extender a el justiprecio expropiatorio la jurisprudencia que había establecido, muy restrictiva, que había establecido el Tribunal Supremo para las indemnizaciones por modificación anticipada del planeamiento urbanístico. El Tribunal Supremo había dicho que las facultades urbanísticas solo se adquieren de forma escalonada en la medida en que se vayan cumpliendo con los deberes urbanísticos, la adquisición gradual de las facultades urbanísticas, y esto se quiere llevar también a la expropiación forzosa para facilitar actuaciones públicas apoyadas en la expropiación. Bandazo en la Ley 6/1998 de régimen del suelo y valoraciones. Esta ley es famosa porque pretendió ampliar la oferta de suelo basándose en las recomendaciones que se había hecho por la Comisión
Nacional de la Competencia en un famoso informe que estaba pensando más, yo creo, en supuestos de urbanismo inglés o norteamericano que en los mecanismos propios del urbanismo español, y se pretendió aumentar la oferta cambiando los criterios de clasificación del suelo. Este es el momento en el que se establece el suelo urbanizable como la categoría residual, en vez del rústico no urbanizable como había sido hasta ese momento y ha vuelto a ser después, ¿no? La idea es que donde no haya motivos para la protección se pueda producir una expansión urbana. Esto no tuvo excesivos efectos por diversos motivos, pero sí que se terminó produciendo un incremento fuerte de la oferta de suelo urbanizado y, por tanto, también de vivienda por cambios introducidos en la gestión urbanística. Ahí resultó fundamental el modelo llamado modelo valenciano, que arranca de una ley autonómica enormemente influyente, la ley 6/1994 de reguladora de la actividad urbanística en la Comunidad de Valencia, en que se cambia el mecanismo de ejecución de los planes urbanísticos. Hasta el momento había sido predominantemente la Junta de Compensación, los particulares se asocian, buscan medios económicos, van ejecutando la urbanización, el ayuntamiento les controla. Aquí se articula de forma alternativa mediante la selección por parte de la Administración de un agente urbanizador, es decir, una empresa inmobiliaria, constructora, que en nombre y por cuenta de los propietarios, que son los que siguen pagando, va a ejecutar la urbanización y la ejecuta de forma mucho más eficaz y mucho más rápida, lo cual se traduce en un aumento considerable de la oferta de suelo. Y eso, la bonanza económica que se empieza a producir en esos años, junto con la mayor eficacia en la ejecución de los planes, pues se plasma en un ciclo alcista en cuanto a la oferta de vivienda que hizo perder protagonismo a la vivienda protegida. Entre 1992 y 1997, la vivienda protegida supuso el 42,5% de los nuevos hogares construidos en España. En el periodo entre 1998 y 2003 bajó al 19,5%, menos de la mitad. Eso es un cambio muy significativo. Bueno, a partir de 2013 cambia muy considerablemente la actuación pública en materia de vivienda. Se produce un viraje claramente percibido en los planes estatales de vivienda a partir del plan 2013-2016. Cambian las prioridades. Se abandona el apoyo a la promoción y adquisición de vivienda protegida en propiedad. En el periodo 2013-2016 todavía había financiación procedente de planes anteriores, pero se abandona el empleo de nueva financiación en ese apoyo al acceso a la propiedad. Se mantienen programas de apoyo al parque público de vivienda de alquiler, de ayuda al alquiler de vivienda. Se pretende impulsar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas. Se promueven otro tipo de programas, como por ejemplo el apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, con lo cual se pretende evitar su deterioro y mantener sus condiciones de habitabilidad. Se promueven, se prevén ayudas para ciudades sostenibles y competitivas. En planes posteriores se mantienen estos programas, se incorporan otros de corte incluso más social, ¿no? Lo cual puede haberse traducido en una cierta dispersión del esfuerzo público en esta materia, ¿no? En el plan 2022-2025, cuyas postrimerías estamos en estos momentos, incorporan ayudas a las víctimas de violencia de género, a los desahuciados de su vivienda habitual, personas sin hogar, personas vulnerables, arrendatarios en situación de vulnerabilidad definitiva, jóvenes, mayores, personas con discapacidad. Se incorporan o se pretenden incorporar elementos como alojamientos temporales, modelos de cohousing, viviendas intergeneracionales. Se pretende movilizar para el arrendamiento viviendas de la Sareb, en fin, una serie de elementos. Ayudas al pago del seguro de protección de la renta o alquiler. De alguna manera, la política estructural que se había mantenido hasta ese momento, es decir, la satisfacción de la aspiración a la propiedad de su vivienda por quien tiene dificultades para el logro de ese objetivo,
es desplazada por políticas más coyunturales de atención inmediata a una situación de contingencia social, de emergencia social. Y, entre otras cosas, esto también contribuye probablemente al enorme déficit de vivienda nueva en el que nos encontramos en estos momentos. La Ley 12/2003 de Derecho a la Vivienda, se ha hablado mucho de ello, se centra en el alquiler, su medida estrella son las zonas tensionadas, de las cuales se ha hablado. Sí quería referirme a una técnica urbanística en la cual se han depositado grandes esperanzas, que serían las reservas de suelo destinadas a viviendas protegidas o, en estos momentos, reservas de suelo destinadas a viviendas respecto a las cuales la Administración pueda limitar su precio de venta o de alquiler. Tiene un origen en el planeamiento urbanístico. En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 se preveían este tipo de reservas como un mecanismo de soporte y de aumento de la eficacia de la política de protección pública, pero este extremo concreto lo anula el Tribunal Supremo en una sentencia de la cual fue ponente Javier Delgado Barrio, un magistrado enormemente influyente en materias urbanísticas, la sentencia de 1 de junio de 1987, alegando que la legislación de vivienda protegida lo que articula son mecanismos de fomento y que la legislación urbanística no habilita para establecer una limitación de ese tipo a los derechos de los propietarios. Eso lleva a que la Ley 8 de 1990, a la que me refería antes, de reacción frente a la situación de crisis y escalada del precio de la vivienda, se establezca una habilitación específica dirigida al planificador urbanístico que, de forma motivada, reflejándolo en la memoria del plan urbanístico, puede establecer reservas proporcionadas. Se había adelantado ya la ley Navarra un año antes, pero bueno, con la ley general se busca corregir la jurisprudencia del Tribunal Supremo en ese aspecto. Esto pasa al texto refundido de la Ley del Suelo del 92 con el carácter de norma básica, pero el Tribunal Constitucional, al enjuiciarla el texto refundido del 92, la sentencia 61/97, lo declara inconstitucional por ser una técnica urbanística y, por tanto, ser una invasión en las competencias que corresponden a los legisladores autonómicos, que son los que tienen que regular estas materias. Bueno, los legisladores autonómicos pues toman el relevo. En la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana, a la que me refería antes del 94, se prevén una habilitación específica para que en el planeamiento urbanístico se puedan contemplar este tipo de actuaciones. Se prevé, igual que se hacía ya en la Ley 890, la consideración como un uso urbanístico específico de la vivienda protegida, lo cual tiene mucha relevancia a la hora del cálculo y la equidistribución del aprovechamiento urbanístico. El paso siguiente lo da el País Vasco. El País Vasco es la primera legislación en la cual se establece una reserva obligatoria. Se establece, si no recuerdo mal, en un 10% en actuaciones de reurbanización, de rehabilitación urbana, pero en un 65% en la nueva urbanización. Bueno, esto en un primer momento tampoco es seguido muy de cerca por otras comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, por ejemplo, lo que hace es habilitar la reserva, decir que tendrá que haber reserva, pero no cuantificarla, pero poco a poco la previsión de una reserva obligatoria y una cuantificación de la misma, aunque términos muy heterogéneos, se va incorporando a las diferentes comunidades autónomas. Todas coinciden, de todas maneras, en establecer mecanismos de flexibilización, pues cuando haya vivienda suficiente en el municipio, cuando se trate de urbanizaciones de tipo turístico u otros supuestos similares, ¿no? El legislador estatal retoma la cuestión en la Ley 8/2007, la que está en el origen del texto refundido de la Ley del Suelo, primero de 2008 y después del 2015. Y ahí se establece con carácter básico una reserva del 30%, inicialmente solamente para las situaciones de nueva urbanización. La Ley de Rehabilitación, Renovación, Regeneración Urbana del 2013 eh, amplía la reserva a los supuestos de reforma o renovación de la urbanización, estableciendo un 10% en esos casos.
Finalmente, la ley de 2023 de derecho a la vivienda aumenta un 10% en ambos casos, estableciendo un 20% en la renovación urbana, un 40% en la nueva urbanización. Bueno, todos hay elementos comunes. Esos elementos comunes son tomando referencia a la edificabilidad residencial, aplicarlo a actuaciones de urbanización o actuaciones de reforma y renovación, permiso para exceptuar la reserva, aunque términos un tanto ambiguas, dispensa a los municipios de 10.000, de menos de 10.000 habitantes cuando no tuvieran una actuación urbanística significativa. Más relevante todavía, no se hace ningún intento de coordinar esta técnica urbanística con las políticas de apoyo y promoción de la vivienda protegida. Se establece un deber de prever esta reserva, pero sin atención a la posible o no calificación de vivienda protegida en el ámbito correspondiente. Y quien califica la vivienda protegida y quien aprueba el planeamiento urbanístico no son los mismos. La administración urbanística es predominantemente la administración municipal, mientras que el protagonismo de la calificación es de la administración autonómica. Es decir, aquí realmente lo que se está haciendo es establecer una política de contingentación del suelo de alguna manera, ¿no? Se puede prescindir de las políticas de apoyo a la vivienda porque se establece una carga de urbanización sobre los propietarios de destinar una parte del suelo a tipologías de vivienda que pueden ser viviendas de precio tasado u otras técnicas en las cuales no haya fomento por parte de la administración, aunque sí limitación de precios, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas recurren a una flexibilización de las categorías para cubrir estos supuestos. Unas consideraciones finales. El mercado de la vivienda, en general el mercado urbanístico, es relativamente inelástico. Eso sería una primera constatación, ¿no? Los aumentos de precio tienen incidencia, desde luego, pero la vivienda es una necesidad básica y aunque se pueda desviar una parte de la demanda al alquiler u otras formas de acceso, realmente el pretendido adquirente está dispuesto a aceptar incrementos de precio muy considerables, recurriendo a mecanismos como han sido la ampliación enorme de la duración media de las hipotecas, que lógicamente al retrasar la devolución del préstamo comporta unos costes financieros muchísimo mayores para el adquirente. En segundo lugar, no es un mercado que tenga una capacidad de reacción inmediata. Los tiempos de reacción son muy largos. Reacciona rápidamente o más rápidamente a la caída de la demanda, pero le cuesta reaccionar a al aumento de la demanda, ¿no? Si todo fuese bien, quizá en unos 10 años se puede generar un nuevo suelo urbano, urbanizable. A ver, la única manera de producir vivienda suficiente para atender las necesidades es el nuevo suelo urbanizable. Las actuaciones de renovación urbana están muy bien, son muy adecuadas. En muchos casos tienen un coste social considerable en los procesos de gentrificación, pero no son capaces, excepto quizá en el supuesto de reconversión de antiguos suelos industriales, los brownfield, que se reconvierten para el uso en vivienda, si no tienen la capacidad de producir grandes cantidades de vivienda para hacer frente a aumentos muy fuertes de la vivienda. Y aquí la existencia claro, este es uno de los pocos ámbitos, no me atrevo a decir el único, pero en que subsiste la planificación administrativa vinculante para los particulares, ¿no? En el ámbito urbanístico, ¿no? Entonces, a unos procesos constructivos largos se añade unos procesos de aprobación, procedimientos de aprobación del planeamiento urbanístico largos y tortuosos, ¿no? Comentábamos anoche en la cena, pues la cantidad de anulaciones que se producen de planes urbanísticos que se han llegado a convertir en instrumentos extremadamente complejos porque se quiere recoger en los mismos cualquier tipo de actividad humana que pueda tener una consecuencia sobre el empleo de suelo, ¿no? Eso supone una complejidad enorme, una necesidad de informes de lo más diversos, un control muy
potente por parte del Tribunal Supremo del ejercicio de la potestad de planeamiento en cuanto a la necesidad de motivar las nuevas necesidades, en cuanto a la aplicación de mecanismos de protección ambiental muy exigentes en cuanto a las evaluaciones, también respecto a la protección, por ejemplo, del suelo no urbanizable especialmente protegido, al cual el Tribunal Supremo está aplicando el principio, la regla de no regresión en materia ambiental, lo que comporta una casi protección pseudo constitucional de este tipo de suelo y limita enormemente las posibilidades. Y luego es un mercado muy fragmentado. Es un mercado local, el mercado local por antonomasia. Se habla hoy una y otra vez de esos 4 millones de viviendas vacías respecto a los 27 millones de viviendas que existirían en España. 3,83 millones en realidad, según el Instituto Nacional de Estadística, con datos publicados en 2023, pero referidos a 2021. Pero muchas de estas viviendas vacías están en situación de ruina o de no habitabilidad, supondrían unos costes enormes para devolverlas a la habitabilidad. La mayoría están en municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, que son los que registran el 45% del parque de viviendas vacías, mientras que en poblaciones de más de 250.000 habitantes apenas hay un poquito más del 10% de las viviendas vacías. Claro, no podemos llevar a la gente donde están las viviendas vacías, ni lo contrario. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad de derecho fundamental, a la libertad de residencia y desplazamiento por el territorio nacional, y por tanto lo que hay que hacer es llevar las viviendas donde está la gente. Un dato que ya se ha dado, pero es que me parece muy impactante. Desde el año 2000 hasta el año 2022, la población española aumentó un 15,4%. Y toda esta gente necesita vivienda. Y además, ese aumento de la población se ha concentrado en las grandes ciudades. El 60% de los municipios siguen perdiendo población durante todo este periodo. Por tanto, es un fenómeno muy, muy, muy localizado. Hemos convertido el proceso de generación de vivienda nueva en dificultoso, ¿no? Hablábamos ayer de que en Madrid estamos hablando de plazos de 20 años para conseguir realmente culminar los procesos urbanísticos. Hay procesos urbanísticos muy relevantes en marcha que aliviarán la situación, pero que se están retrasando y se están retrasando enormemente. Y una reflexión final. Y con esto ya termino. Eh, lo que se compra ahora cuando se compra una vivienda nueva no es lo mismo que se compraba en 1960 cuando se compraba una vivienda nueva. Tiene la misma función, pero no es lo mismo. Ahora es un producto tecnológico al que se aplica el código técnico de la edificación, que tiene que tener instalaciones de climatización, calefacción, climatización, aislamiento térmico, aislamiento acústico, acceso a Internet, instalaciones de telecomunicaciones, y eso necesariamente comporta unos costes adicionales, ¿no? Por mucho que aumentemos la eficacia de los procesos urbanísticos, eso es un elemento constante y que permanece y con el que tenemos que vivir. Y nada más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo no sé si el público, aquí hay un turno de preguntas, tenemos un pequeño rato de preguntas, un poco, si no, pues yo le querría preguntar qué opinión le merece la ley por el derecho a la vivienda. Bueno, Yo siempre tan directa. Claro, porque hemos hecho un recorrido sumamente interesante y por todo, y realmente ahora tenemos una nueva regulación que se va a abordar en la siguiente mesa, por cierto, sí. donde también la va a moderar don Gerardo. Pero sí me gustaría que hiciera una valoración sobre qué opinión le merece. Desde el punto de vista administrativo, claro, como a los civilistas el derecho de la propiedad prácticamente nos lo han terminado de quitar ya, pues ya vamos a ver qué queda, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, realmente el título del Estado, junto con el 149.1.13, es la legislación civil, o sea que realmente para regular estas materias, o sea que realmente no se os ha quitado. A ver, yo creo que la aspiración social generalizada es el acceso a la vivienda en propiedad.
La inmensa mayoría de las personas consideran el alquiler un remedio temporal. Y por otra parte, desde un punto de vista de la lógica financiera, la inversión en vivienda tiene todo el sentido. Personas con muchos medios económicos, con mucha capacidad económica, con una capacidad de inversiones sofisticados, pues puede resultarles adecuado no meter su dinero en la vivienda y meterlo en otro tipo de instrumentos financieros, pero para la generalidad de nosotros, pues el mecanismo para mejorar nuestro estatus socioeconómico es la adquisición de vivienda. Y la adquisición de vivienda, pues en estos momentos requiere mecanismos de apoyo público porque, como he dicho, los mecanismos privados de la legislación urbanística, pues son lentos y tardan, producen reacciones muy tardías. Y la ley de derecho a la vivienda no aborda este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es una ley en gran medida, está bien algunas de las cuestiones que establece, pero en gran medida es una ley de coyuntura, ¿no? Está pensando en el momento presente de crisis y está pensando en medidas contingentes, temporales, para aliviar de forma momentánea situaciones graves que se están produciendo, pero no hay que olvidarse de que también hacen falta medidas estructurales y una visión a largo plazo, porque si no vamos a estar aplicando remedios cortoplacistas el resto de nuestras vidas y lo que querríamos es una mejora global de las situaciones. Desde ese punto de vista me parece una ley, sí, excesivamente de coyuntura. Y además estableciendo medidas que son fáciles, entre comillas, de iniciar su aplicación, pero luego muy difíciles de retirarla, ¿no? Que necesariamente producirán distorsiones considerables. Quizá no tanto al inicio, esas distorsiones tardarán en manifestarse, pero sí en el momento en que sea necesario, se vayan agravando, que se agravarán efectos sobre el mercado bastante, que pueden llegar a ser bastante graves, haya que retirarlas y eso pueda ser. No se encuentra luego el momento para tomar unas medidas que pueden ser bastante impopulares, ¿no? Los antiguos arrendamientos urbanos, ¿no? Arrancan en 1921 por una medida temporal para afrontar una situación de crisis. Siempre pensamos en la crisis del 29, pero la del 19 fue muy grave, con la gripe española, con una situación internacional muy compleja. En ese momento, para protección de los inquilinos, se adopta una medida de congelación de rentas y prórroga forzosa que se adoptaba con carácter temporal y siguiendo la línea de las que durante la Primera Guerra Mundial se habían adoptado en muchos países europeos. Y luego no había manera de retirar esas medidas de protección, ¿no? Y se van prolongando y prolongando. Y en la ley del 64 se dice los gobiernos cada 2 años aprobarán un módulo para actualización de las rentas urbanas. Jamás ningún gobierno, ni antes ni después de la Constitución, aprobó ese módulo para permitir la actualización de las rentas urbanas. Es decir, que es preciso, yo creo, tener la visión a largo plazo y no solamente la visión de la necesidad inmediata, aunque la necesidad inmediata haya que atenderla también, pero por mecanismos lo menos distorsionadores posibles. Hmm. Posible. Pues muy interesante, muchísimas gracias. Hay una pregunta por aquí en el público. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar la capacidad de síntesis de hacer este repaso histórico, felicitarle por su intervención realmente brillante. Como un par de preguntas, ¿no? Usted ha hecho referencia en diferentes ocasiones a los planes estatales de vivienda y entonces a ese cambio de paradigma un poco que se produce en el 2013, donde los programas asistenciales, más que los de fomento, pasan a ser predominantes en el plan de vivienda, ¿no? Un poco atender ese cambio de paradigma. Vamos a ver cómo evitamos que la gente pierda la vivienda antes de que procurar nueva vivienda, ¿no? Entonces, preguntarle si usted cree que esos programas asistenciales que aún persisten incluso en el borrador del nuevo programa quinquenal, en este caso 2630, si eso se acoge a lo que dijo la famosa 152-1988 Tribunal Constitucional de lo que podía hacer o no podía hacer el Estado en el ámbito de lo que es
plan de vivienda, porque la renta básica de emancipación, al final se dijo que la renta básica de emancipación, el Tribunal Constitucional dijo que eso no era un programa de vivienda, que era un programa asistencial, ¿no? Y que esto le correspondía a las comunidades autónomas. Por lo tanto, primero, si mantener esos programas asistenciales en el plan de vivienda es una cuestión que corresponde al Estado en materia de vivienda. Segundo, si la recuperación de los programas de fomento, si ha tenido usted oportunidad de ver el borrador del nuevo plan vivienda, los considera suficientes, y si tiene usted opinión sobre de qué manera recuperar los convenios, los famosos convenios con la banca comercial, para que participen de la financiación de la promoción de viviendas de protección oficial o con protección pública, ¿no? Evidentemente, la dispersión del riesgo cuando es compraventa respecto al alquiler desaparece, pero ¿de qué manera podemos volver a integrar a la banca comercial en esa pata, creo, imprescindible para recuperarnos un poco del déficit de vivienda que tenemos? Disculpad tantas preguntas, pero me ha parecido muy interesante su intervención. Gracias. Pues muchas gracias y me temo que no le voy a responder porque realmente son preguntas complejas y para las que muchas no tengo respuesta. Estoy de acuerdo con usted, la incorporación de la banca comercial es fundamental para empezar a mejorar el problema de la vivienda. El hecho de que ahora mismo haya muchas personas que no pueden acceder a la financiación, la necesidad de que se proporcionen quizá avales públicos u otro tipo de mecanismos que faciliten que, cumpliendo los requisitos regulatorios, claro, nos olvidamos quizá a veces que ahora mismo la supervisión de las entidades de crédito españolas la está ejerciendo el Banco Central Europeo, que realmente es mucho menos sensible a este tipo de situaciones sociales que se puedan estar produciendo en España de lo que podría ser en otros tiempos el Banco de España, que podía estar más dispuesto a flexibilizar algunos criterios, ¿no?, en la supervisión de las entidades de crédito. ¿Verdad? Desde Frankfurt supongo que estas cuestiones se ven mucho más lejanas y la intención del Banco Central Europeo no parece ir respecto a esta cuestión en orden a la flexibilización de los criterios que se están estableciendo en cuanto a solvencia y liquidez de las entidades de crédito. Entonces ahí nos encontramos un obstáculo. Ahí sería un campo en el que sí que podría haber una acción pública relevante, pues eso, con medidas de apoyo, por ejemplo, mediante avales públicos u otro tipo de mecanismos similares que pudiesen, pues cumpliendo esos criterios regulatorios y de mantenimiento de la solvencia y permitiendo a las entidades españolas pasar los estrés test de la Autoridad Bancaria Europea sin dificultades, pues sin embargo volver a dirigir más capacidad crediticia hacia el sector de la adquisición de la vivienda. En el tema competencial, pues es que realmente el Estado, no ahora, ahora probablemente más, estoy de acuerdo con ello, pero siempre se ha movido en el límite. El Tribunal Constitucional dice, el poder de gasto no es un mecanismo de atribución competencial, ¿de acuerdo? Pero realmente sí que lo ha resultado durante todos estos años. Es decir, esos programas se han mantenido porque la capacidad económica y financiera de la Administración General del Estado es muy superior a la de las comunidades autónomas y era necesario canalizar esos recursos de la Administración del Estado y se ha hecho a través de los planes de vivienda, pues territorializándolos, ¿no? Es el requisito que puso el Tribunal Constitucional, pero efectivamente nos movemos en el límite. No despierta una excesiva contestación por parte de las comunidades autónomas, pues porque están recibiendo fondos para que se territorializan y que luego las propias comunidades autónomas pues aplican, ¿no? Pero desde un punto de vista efectivamente de la distribución constitucional de competencias, pues estamos muy al límite. Estamos en un ámbito en el cual se ha hecho una interpretación peculiar de la distribución de competencias. Y bueno, no sé, ya le he dicho que no le iba a contestar, me temo que eran preguntas complejas. De todas formas, yo espero también oír una respuesta, porque Marcos Baquer, el profesor Baquer, nos va a pronunciar una conferencia específicamente sobre si yo hablaba de la perspectiva, de la prospectiva, ¿no? De hacia dónde deben ir las políticas de vivienda, y es un especialista que sabe mucho más que yo sobre el tema
Y bueno, sin querer ponerle un aprieto, pero Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, muy interesante y bueno, pues ahora continúa. Ah, hay otra pregunta por aquí, por lo visto. A ver. Ah, también, perdón. Me voy a poner las gafas porque no veo nada. Sí, un poquito más alto. No está encendido. Ahora sí. No, decía que buenos días, felicidades al ponente. Solo insistir en un tema para profundizar un poco en su opinión, que es el tema de la regulación de la duración de la calificación de las viviendas protegidas. Un tema que fue incluido en la Ley del Derecho a la Vivienda, ha sido declarado inconstitucional por la sentencia 79/2024 y, como dijimos ayer durante la sesión, y sabemos, más de 6 millones de viviendas que fueron calificadas originariamente como protegidas en los años 60 se han perdido. Además de la venta de algunas comunidades autónomas como en la que estamos, de miles de viviendas a fondos de inversión, etcétera. Esta pérdida, esta sangría de vivienda protegida, me gustaría saber la opinión del ponente sobre lo que era la regulación de la Ley del Derecho a la Vivienda, la decisión del Constitucional y un poco su planteamiento. Gracias. pues gracias. Bueno, el Constitucional ha considerado inconstitucional el artículo 16 por motivos competenciales. Sí que hay algunos programas de viviendas que específicamente se ha previsto el mantenimiento de la calificación durante la vida útil de la vivienda protegida. En ese sentido, pues yo creo que a lo que hay que estar es a las reglas del juego que se resulten aplicables en cada momento. Si la financiación está condicionada a que se mantenga la calificación de la vivienda protegida durante toda su vida útil, pues resulta lógico, a mi modo de ver, exigir esa circunstancia. Si no estaba, bueno, no estaba condicionada, si permitía la descalificación de la misma por el transcurso de un periodo de tiempo o con la devolución de las ayudas percibidas, pues quien se ha adherido a ese programa, pues yo creo que debe tener derecho a que se le mantengan las condiciones. Ya sabemos que no tienes un acuerdo que tenga naturaleza contractual, pero en todo caso, exigencias de seguridad jurídica yo creo que llevarían en ese sentido. En cuanto a la generalización hacia el futuro de un carácter permanente de la calificación, yo no soy muy partidario, la verdad. Me da la sensación de que, es una sensación, habría que corroborarlo con datos que en este ámbito son muy relevantes, que podría conducir a la a la formación de guetos urbanos, que podría ser algo contrario a un elemento que siempre hemos querido evitar, que es la segregación por motivos sociales o de renta en las ciudades españolas, que inevitablemente se produce, pero que se podría acentuar con este tipo de medidas, ¿no? Produciendo un poco situaciones parecidas a las de las banlieues francesas, con la inestabilidad que han sufrido en los últimos años como consecuencia de que se mantienen en unos sectores concretos de población determinada vivienda. Esa población no se desplaza de ahí, tampoco va nueva población a vivir a esos ámbitos y genera efectos sociales indeseables. Entonces, yo sí que soy partidario del mantenimiento de la calificación durante un periodo prolongado de tiempo, pero su mantenimiento a perpetuidad me suscita unas dudas muy considerables. Hola, buenos días. Enhorabuena. He llegado tarde, pero venía escuchándolo en el coche, así que que no me mire nadie mal. En relación con la última referencia que ha esbozado sobre las características técnicas de las nuevas viviendas, que también son de protección y de no protección, Sí, sí, todas. querría que aclaráramos un poco más, porque claro, muchas de esas normas incluso entran en vigor casi cuasi retroactivamente. Ya tiene el promotor el programa no sé qué, no sé cuántos, y político que tiene la ocurrencia de vamos a exigir una plaza de aparcamiento de bicicleta por vivienda. Hay que rehacer, hay que quitar plazas de coches que se venden, con lo cual eso encarece. O la gran idea de
El promotor que en un solar en centro histórico va a hacer una piscina en la azotea y resulta que en la legislación le exige una rampa para minusválidos, la piscina se convierte en una bañera, no se hace para nadie. Resulta que en Carabanchel una promoción que necesita pasar por el permiso del, no sé cómo se le llama, el experto municipal en patrimonio histórico, retrasa la financiación, todo eso encarece y encarece. Entonces, ¿hay algún viso de que se constriña el legislador y se frene un poquito en según qué tipos de exigencias? ¿O van a seguir así? Eh, bueno, a ver, la estabilidad desde luego es algo muy deseable. Siempre que ponemos un trámite hay alguna razón para ello, ¿no? Pues la protección del patrimonio histórico, la protección ambiental, y muchas veces es cierto que no se tiene en cuenta, no se hace un análisis adecuado de los costes que puede suponer un cambio, que cualquier cambio normativo, aunque pueda redundar en el medio y largo plazo en mejoras, a corto plazo es una disrupción que produce efectos en alguna medida indeseables, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo que una estabilidad, un mantenimiento de las reglas del juego, pues facilita en un ámbito que de por sí tiene gran complejidad técnica y jurídica, pues que los operadores jurídicos puedan actuar. En la ley del suelo lo que se prevé, además como una parte del deber que tiene el propietario de mantener en condiciones adecuadas su bien inmueble, no solamente su vivienda, la adaptación, pero claro, en esos casos ya la vivienda construida se refiere únicamente a las instalaciones y en la medida en que la normativa específica de estas así lo prevea, ¿no? Pues no sé, tenemos que estar al reglamento electrotécnico de baja tensión o al reglamento sobre instalaciones térmicas en edificios para ver qué instalaciones pueden mantener y cuáles tienen que adaptarse en un periodo de tiempo previsto. Entonces, por un lado, yo creo que eso es un elemento necesario para mantener las viviendas efectivamente en condiciones de habitabilidad. Los requisitos, requerimientos que se exigen en la actualidad son muchísimo mayores de los que se podían exigir hace unos años, ¿no? La ley de 1921 se le criticaba por algún autor contemporáneo que estableciese unos parámetros de vivienda de lujo porque preveía que cada vivienda tenía que tener su propio cuarto de baño, ¿no? Bueno, pues realmente en unos años probablemente no concebiremos vivir en viviendas sin aire acondicionado y así sucesivamente. Por tanto, la adaptación es un elemento que debe estar previsto y es necesario. Y no hay que abusar, hay que manejarlo, sin embargo, con mucha prudencia. Entonces, estoy de acuerdo en que en la estabilidad normativa lo mayor posible como un elemento de seguridad jurídica, que también se traduce en mayor eficiencia económica, y un manejo pues, prudente, pero necesario en algunos casos, de la necesidad de adaptación. Muy bien, última pregunta. Muchísimas gracias. Última pregunta, profesora Lambea, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer a la dirección y coordinación del Congreso, que está resultando excepcional y estupendo. En segundo lugar, también el ponente, bueno, pues ha hecho, también le he escuchado en tránsito una parte, ha hecho una revisión y una estupenda de todo lo que ha sido principalmente el siglo XX. Que yo conozco, me suscitaba, en combinación con la ponencia de ayer del profesor Nassarre, por un lado, yo me remontaba incluso mucho más atrás, ¿no? Porque al final el ser humano es cíclico y vamos pasando, evolucionando de ser más nómadas a menos, es decir, que podríamos incluso pensar que las sociedades cíclicamente van en un sentido y en otro, ¿no? Por otro lado, también me venía a la cabeza en este cóctel que tenemos de que yo encontraba ideología, la cultura del enriquecimiento injusto, los problemas de la financiación del suelo, el término escasez, que es un cóctel, varios de los elementos que están ahí en el cóctel
que afecta al tema de la vivienda, ¿no? Hay muchos más porque es un tema muy complejo, como aquí se ha dicho, pero estos son una parte, ¿no? Que quizá había que eliminar alguno, sacar la ideología, eliminar la cultura del enriquecimiento injusto, que unos se enriquecen más que otros, y no solo los propietarios de viviendas que van con su crédito hipotecario pagando mes a mes, revisar todo el tema del camino de la financiación del suelo, y también el término escasez, porque el término escasez lo que genera en unos es miedo, en otros atracción fatal y al final influye en la oferta y la demanda. Y por otro lado, las preguntas concretas que sí le plantearía, la primera es el tema fiscal. Vamos a tener una mesa de fiscalidad, con lo cual quizá no es el área, ¿no? Pero quizá el tema fiscal influye, también es otro de los elementos que hay que valorar, ¿no? Si opina sí o no. Y si en ese recorrido que nos ha hecho del siglo pasado, si podríamos retomar también un compromiso social real a nivel empresarial, es decir, igual que se fomentan ciertas áreas, ¿no? de pues, tecnología o cultura, bueno, que hubiera una cultura real de ayuda a la vivienda, no solo de enriquecimiento, sino de colaborar, bueno, pues de esa visión, digamos, como más humana de una sociedad, que no tiene por qué ser hacia, bueno, pues unas posiciones que nos están llevando tanto en un sentido como en el otro a un camino equivocado, ¿no? Entonces, la opinión de si habría que sacar alguno de estos elementos y qué opina de ese fomento empresarial que también podría colaborar a solventar todo el problema del derecho a la vivienda, ¿no? Gracias. Gracias. Yo no soy especialista en materia tributaria, como es evidente. Mis conocimientos en ese ámbito son muy básicos. Sí que parece haber una cierta opinión, por lo menos en un sector de la doctrina tributarista, en el sentido de que hay una sobretasación de la vivienda, de que algunos de los impuestos en materia de vivienda se justifican más por motivos sociológicos que de justicia tributaria, ¿no? Son tributos antiguos a los que la gente está acostumbrada y que en esa medida pues, se aceptan bastante pacíficamente, ¿no? La antigua contribución urbana termina convirtiéndose en el IBI. Claro, en su momento era un instrumento fundamental de financiación de las administraciones públicas, pero eso era antes de que se implantase en España el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se han implantado otros impuestos con mucha capacidad recaudatoria y de financiación de las administraciones, pero sin embargo se ha mantenido ese y otros que gravan también la vivienda, el impuesto, el ICIO, ¿no? Construcción, instalaciones y obras. Si ya se están pagando las tasas municipales por la tramitación de la licencia, ¿por qué pagas un impuesto por la obtención de la licencia de edificación? Y bueno, pues sobre la cultura empresarial, pues podría ayudar, sin duda. No creo que sea el elemento determinante de la solución. Hacen falta soluciones estructurales, pero desde luego una responsabilidad social corporativa pues podría ser un elemento de ayuda. Estoy de acuerdo. Concluimos ya esta primera ponencia y nos preparamos para la segunda, interesantísima también, que va a estar moderada por don Gerardo, ahora que vamos a hablar de la mesa redonda sobre construcción, ni más ni menos que de construcción de vivienda asequible, vivienda social y vivienda protegida. Muchísimas gracias por esta intervención y un placer.